Bueno, entonces, bienvenidos hoy a nuestra clase, a la clase de hoy, 13 de abril. Y aquí, pues hoy vamos a continuar con nuestro tema de explicación de lo que son las herramientas de estadística para analizar, para procesar información, analizar datos y a partir de ese análisis dar unos resultados que permitan tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida. eh, Social, cultural, ambiental, política, etcétera. Ayer quedamos en lo que es la fórmula de la muestra y la desviación estándar y la varianza. Pero antes de continuar con el tema, les quiero informar que ya está publicado en el aula del curso. Voy a compartir la pantalla del curso. Permítanme en un momentico. Estamos aquí en la pantalla de una de las fichas. Todas las fichas las tengo de igual forma. Ya les publiqué tanto por la parte de anuncios la grabación de la clase de ayer, como por la página de contenidos del curso, sesión, sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea. Ya está la grabación de ayer, 12 de abril, y todas las anteriores. También ya están calificados ahí todas las personas que han enviado sus evidencias. Y espero de aquí el sábado estar publicando el reporte de esa calificación parcial de actividades. Mm, También quería mostrarles este anuncio porque aquí les he publicado, esta es la forma, para calcular el tamaño muestral, pues existen dos fórmulas, una que es para agrupados y para todo esto, pero también las podemos calcular con esta que es mucho más sencillita y les describo cada una de los elementos eh, o propiedades de la fórmula. Entonces también pueden utilizar esta fórmula que es n minúscula para calcular muestra es igual a número de desviaciones estándar elevado al cuadrado por P, que es el valor estimado a la proporción de la muestra, por 1 menos P sobre el margen de error. Recuerden que este valor de Z siempre va a ser 1,92 y que el margen de error pues no puede ser superior al 3%. Siempre debe ser del 0,05, 0,1. Siempre el margen de error, dependiendo de la población a estudiar, pues debe ser pequeño. Si la población a estudiar es muy grande, pues sí debe ser un poco más em, grande el margen de error. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Entonces esto ya lo vimos ayer, que es la varianza. Vamos a repasar. Entonces, para calcular la varianza, pues tenemos esta fórmula que es varianza al cuadrado. Esa es otra forma también de representarla. Es de X. Este es igual a la sumatoria de los elementos de la muestra, donde I es igual a 1 por X sub I menos X al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. La desviación típica o desviación estándar se determina con base en la formulación de la variancia que se obtiene que permite obtener la desviación estándar a partir de esa raíz cuadrada positiva de la varianza. Y pues ahí tenemos, tienen ustedes en pantalla la fórmula de la desviación estándar
cuando la población se está analizando la población total. Miren que tenemos la N mayúscula, que es de la población. Cuando tenemos esta N mayúscula, estamos hablando de toda la población objeto de estudio. Disculpen. Entonces, la expresión de la desviación estándar muestral, pues nos dice que es cuadrado de la desviación estándar elevado a la potencia, donde esta es igual a la sumatoria de la n del tamaño muestral, donde i es igual a 1 por x y menos x por elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y la raíz, hay que tener en cuenta que la raíz cuadrada de la varianza muestral se obtiene, a partir de ella se obtiene la desviación típica muestral. En conclusión, pues se puede decir que la desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. O sea, recuerden que les explicaba, son todos esos objetos o esos individuos de la muestra que no tienen o tienen unos rasgos diferentes a el común de todos los demás individuos que se están observando o analizando. Eh, la desviación estándar es simplemente el promedio o variación esperada con respecto a la media aritmética. Aquí tenemos un ejemplo de interpretación donde tenemos tres muestras. De esas tres muestras tenemos unos individuos que se están analizando, entonces a los cuales se les ha dado una descripción o se les ha clasificado en unas categorías. Y vemos que aplicando la fórmula anterior, pues la primera muestra nos dice que tiene una desviación del 8.08% con respecto a todos los elementos de la muestra que se están analizando. Hay el 8.8% de esa muestra representativa que se está analizando no cumple con todas o no tiene las mismas características que la mayoría. La muestra 2 dice que tiene una desviación típica del 5.77. O sea, ese porcentaje no tiene las mismas características de los demás individuos. Y la muestra 3 dice que la desviación es típica es de 1.15, o sea, es mucho más baja que los demás, que los dos ejemplos anteriores. Y teniendo en cuenta que porque el resultado es objetivo, mm, y claro, porque todas tienen una unidad de medida de 7. Una media, o sea, y ya vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, y estos porcentajes lo que permiten es crear una incertidumbre de esa muestra porque estos rangos de desviación típica eh, son diferentes y van a generar algunas dudas del por qué y va seguramente a tener que también dar unas respuestas del por qué esa población no cumple con la mayoría de las características o variables que se están estudiando en la mayoría de los individuos de ese tamaño muestral. Y pues aquí nos dan otro ejemplo de cálculo eh, para la desviación estándar, donde los datos representan la edad de los miembros de un grupo de niños. Entonces, hay niños de 4 años, de 1 año, de 11 años, de 13 años, de 2 años y de 7 años. Para calcular ese promedio media aritmética, donde media es igual a 1 sobre la población general, universal que se está estudiando, por, es por la sumatoria de esa población, donde i es igual a 1 de X sub I. Y aquí tenemos entonces categorizado cada una de las edades de los niños y en este caso la población universal
o el 100% de la población que se está estudiando es de 6 niños, porque hay 6 datos. Se aplica la fórmula, se hace el reemplazo, se suma, si ve que aquí nos dice la sumatoria de la población universal, son 6 datos, se suman, se reemplazan y esa sumatoria nos da 6.33, es la desviación estándar para este caso. Voy a, voy a mirar quién está tratando de entrar a la sala, permítame en un momento. Si tienen algún comentario que hacer, por favor, utilicen acá el chat. Johans es el chico que no. Johan, buenas noches. Se comunicó con su traductora. Bueno, vamos a continuar. Nuestro tema. Y aquí tenemos otro ejemplo donde se aplica la fórmula para aplicar la desviación estándar. Entonces, uno la ve como complicada, pero cuando empieza a cambiar datos, que es lo que le piden los simuladores, pues la fórmula es muy sencilla de desarrollar. Ahora le voy a colocar bueno, primero vamos a hablar de qué son las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central son esas herramientas que nos da la estadística para calcular em, esos rangos, por decirlo así, unos rangos de esos individuos que estamos estudiando. Entonces, esas medidas de tendencia central son la moda, la media y la mediana. ¿Y en qué consisten? Entonces, para explicarlos y que esto no se nos vuelva tan monótono, voy a compartir con ustedes un video que, pero espérenme, yo voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Permítame en un momento. Sobre la media, la moda y la mediana. Por favor, cualquier cosa me escriben por el WhatsApp o por el chat para si hay en algún momento que no pueda, que tengamos inconvenientes con el video. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda. Y ahora veremos cómo interpretar estas medidas. En este video vamos a realizar 3 ejemplos con diferentes tipos de datos. En este caso, con datos sin agrupar, con datos agrupados puntualmente y con datos agrupados en intervalos. Pero les quiero aclarar una cosita. En este video no vamos a aprender a encontrar o a hallar la media, la mediana y la moda, sino que vamos es a aprender a interpretar, o sea, que supongamos ahorita en estos datos, supongamos que el promedio aquí me dio, o la media me dio 16.3. ¿Qué quiere decir ese 16.3?
Entonces, pues vamos a empezar de una vez con este ejemplo. Cuando uno realiza un estudio estadístico o una encuesta, generalmente pues va a encontrar estos valores, ¿no? La media, la mediana y la moda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estas son las edades de un grupo de amigos. Un amigo tenía 14 años, otro también tenía 14, tres tenían 15 años, uno 16, dos 17 y uno 18. Y bueno, en los demás videos vamos a ver cómo encontrar la media, la mediana y la moda, ¿no? Aquí de pronto lo voy a explicar, pero de rapidez. El promedio de la media de las edades fue 15,6 años. La mediana, sí, que acordémonos que la mediana es el dato del centro, que en este caso es este, si no estoy mal, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Sí, esta es la mediana, que es 15 años. Y la moda, que pues es el dato que más se repite, también es de 15 años, sí, porque se repite 3 veces. Un error que uno comete cuando le dice un profesor o cuando le dicen a uno, haga el análisis de estos datos. Entonces, uno generalmente tiende a escribir, la media de los datos es 15,6, la mediana de los datos es 15 y la moda es 15. Eso está mal, ¿sí? Porque debemos es interpretarlos, qué quiere decir cada uno de estos datos. Entonces, les voy a dar unos tips para interpretar siempre la media, siempre la mediana y siempre la moda. Entonces, Estoy interrumpiendo un momento porque hay personas en sala que creo que quieren ingresar. Ah, pero se salieron. estas tres frases nos van a servir generalmente para interpretar estos tres datos, ¿sí? Para interpretar el promedio, siempre la mediana y siempre la moda. Entonces, estas tres frases nos van a servir generalmente para interpretar estos tres datos, ¿sí? Para interpretar el promedio o la media, generalmente, bueno, esta es la más sencilla, digámoslo de decir. La media generalmente se dice, voy a darles el ejemplo con este. Aquí tenemos un grupo de amigos y estas son las edades y el promedio me dio 15,6 años. Entonces, ¿cómo interpretamos la media? Se diría en este caso, el promedio de las edades de este grupo de amigos es 15,6 años. Y esa sería la interpretación. Vuelvo a decir, el promedio de las edades del grupo de amigos, podríamos decir de los 9 amigos, el promedio de las edades de estos 9 amigos es 15,6 años. Ahora, para la mediana, vuelvo a decirles ahorita, hacemos otros dos ejemplos cuando tenemos tablas de frecuencia, ¿no? Para la mediana, como acordémonos que la mediana es el dato del medio, ¿sí? Ya cuando están ordenados es el dato del medio. Entonces aquí les quiero también aclarar por qué se va a decir esto. Como este es el dato del medio, quiere decir que la mitad es menor o igual y la otra mitad es mayor o igual, ¿sí? Entonces por eso es que, por ejemplo, aquí podemos decir el 50% de los alumnos o de los amigos o de las personas, el 50% de las personas es menor o igual a 15 años. O por ejemplo, el 50% de los amigos tiene una edad menor o igual que 15 años. O también lo podríamos decir con la palabra mayor. El 50% de los estudiantes, por ejemplo, podríamos decir, el 50% de los estudiantes es mayor o igual o tiene más o tiene una edad mayor o igual a 15 años. Cuidado porque ahora vamos con la moda. Ya ahorita les hago los otros dos ejemplos. En la moda, un error muy común que incluso yo he visto y he escuchado que cometen los profesores es que como la moda es el dato que más se repiten, algunos profesores dicen, o algunos estudiantes dirían, la mayoría de estudiantes tiene 15 años. Acordémonos que la moda es el dato que más se repite, que en este caso es el 15. ¿Por qué? Porque está 3 veces, ¿sí? 3 personas tenían 15 años. Cuidado porque si decimos la mayoría,
Estamos diciendo que más de la mitad de las personas, en este caso hay 9 personas y la mayoría no tiene 15 años. Entonces, ¿cómo se dice? La edad, en este caso, la edad con más frecuencia es 15 años. Esa sería la interpretación. Ahora observemos este otro ejemplo en el que ya tenemos unos datos organizados en una tabla de frecuencias. Esto ya lo vimos en otro tema, cómo hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Obviamente una tabla puede llevar muchas más casillas, pero nos vamos a basar en estas dos. Aquí tenemos un conjunto de datos que pertenece al número de hijos de 50 familias de una ciudad. Entonces, en una ciudad se le preguntó a 50 familias cuántos hijos tenían y estas fueron las respuestas. Entonces, 0 hijos, 2 familias no tienen hijos, 5 familias tenían un hijo, 20 familias tenían 2 hijos y así sucesivamente. Aquí 50, ¿por qué? Porque se le preguntó a 50 familias. Al sacar el promedio, la mediana y la moda de estos datos, nos da la media 2,5, la mediana 2 y la moda 2. Vamos a interpretar esos datos. Primero, la media. Entonces vamos a decir, el promedio de hijos de las 50 familias es 2,5 hijos. Aquí les quiero aclarar algo. Obviamente no podrían tener 2 hijos y medio. Esto no quiere decir que cada familia tiene 2 hijos y medio, ¿no? Sino que en promedio tienen 2 hijos y medio, ¿sí? Por ejemplo, ustedes creo que han escuchado que en los partidos de fútbol dicen, en promedio en el mundial se hicieron 2,3 goles. No es porque se pueda hacer 0,3 goles, sino pues porque ese es el promedio. Bueno, entonces vuelvo a decirles, el promedio de hijos de las 50 familias de la ciudad es de 2,5 hijos para la mediana. Entonces la mediana en este caso es 2, que sería el dato de la mitad. Entonces, el 50% de las familias tiene 2 o menos hijos, podríamos decirlo así. O la cantidad, el 50% de familias de la ciudad tiene una cantidad de hijos menor o igual a 2. Sí, aunque bueno, en este caso miren que se diría mucho mejor de la otra forma que dije, ¿no? El 50% de las familias de la ciudad tienen 2 o menos hijos. Y también se puede decir con 2 o más, ¿no? El 50% de las familias tienen 2 o más hijos. Ahora para la moda, que en este caso es 2. Entonces vuelvo a decirles, no vayan a cometer el error de decir que como la moda es 2, pues porque aquí 20 familias tienen 2 hijos, ¿sí? Entonces no vayan a decir la mayoría de familias tienen 2 hijos porque eso está mal, sino díganlo de esta forma. Entonces, el número de hijos con más frecuencia en las familias de la ciudad es 2. Esa sería una forma buena de decirlo. ¿Listos? Vuelvo a decirles, el número de hijos, el número de hijos con más frecuencia en las 50 familias de la ciudad es 2 hijos. Y ahora vamos con el último ejemplo en el que ya tenemos una tabla de frecuencias acumulada en intervalos, que es lo más normal que uno generalmente haga. ¿Listos? Aquí estos datos corresponden al número de horas trabajadas por 130 empleados de una empresa. Entonces, a 130 empleados se les tomó el dato de cuántas horas trabajaron, supongamos en una semana, bueno, como sea, o en alguna actividad. Y estas fueron las respuestas. Entonces, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 60 y 65 horas, bueno, así sucesivamente. Entonces, los que más trabajaron entre 85 y 90 horas. Y estas fueron las medidas de tendencia central. Entonces, la interpretación, miren que yo me guío mucho en esto. Para la media, el promedio de horas trabajadas por los 130 empleados fue de 72,11 horas. Si uno de pronto no quiere ser tan exacto o no es obligatorio ser tan exacto, por ejemplo, aquí le podríamos quitar estos decimales y podríamos decir, el promedio de horas trabajadas por los 130 empleados es de 72 horas, ¿sí? Entonces, en promedio, trabajaron 72 horas cada uno, en promedio. Para la mediana, entonces, la mediana es 72,2 horas, o sea, ¿qué quiere decir? Que la mitad trabajaron menos de esas horas y la otra mitad más de esas horas, entonces se puede decir de las dos formas. El 50% de los trabajadores
o de los empleados trabajaron menos de 72 horas. O el 50% de los empleados trabajaron un tiempo menor o igual a 72,2 horas. Lo mismo. Bueno, entonces, ese es, como decía el video, es la forma como interpretamos, podemos interpretar esas medidas de tendencia central. Ellas tienen unas fórmulas para calcularse. Viviana, bueno, entonces vamos a compartir la otra presentación. No sé si Johan me escuchó, me escribió, no me ha respondido. Bueno, entonces vamos. Eh, pero para identificar, para poder calcular todas esas, la muestra y las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, nos están hablando de unos individuos y de qué características o de qué es lo que vamos o cómo vamos a determinar qué es lo que le estamos analizando a esos individuos objetos de estudio. Este chico no. Bueno, Profe, una pregunta. señora, ¿Hasta qué horas va esta clase? va hasta las 9:30 máximo. Ah, ok, vale, muchas gracias. Pena. Bueno, entonces les decía que, ay no, pero mira, no me dejan avanzar estos chicos. Me va a tocar colocar hora de entrada porque mire, ¿y qué pasó? No sé quién era. Entonces les decía, para analizar, para estudiar, para recoger datos, pues nos tenemos que fundamentar o basar en unas características específicas y claramente definidas de a esos individuos. ¿Qué es lo que se les va a estudiar? Y esas características se denominan variables. La variable edad, la variable peso, la variable estatura, la variable calor, la variable síntomas de COVID, la variable eh, candidatos a elegir. em, bueno, las variables, ¿qué características? El color de cabello, un ejemplo, color de la piel, esas son las características. Entonces, ¿cómo se definen? Como esa cualidad o atributo y solo pueden ser clasificadas en categorías o clases mutuamente excluyentes y exhaustivas.
Entonces, hay unos tipos de variables y las variables son las variables cualitativas o las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son Buenas aquellas. noches, es que mi papá aquí dice que no tiene intérprete. mm, eh, entonces, ¿qué hacemos con Johan? Me voy a tratar de comunicarme nuevamente con la docente en el día de mañana, dígale a su papá, para ver si ella puede ver las grabaciones y explicarle a Johans qué es lo que, cómo han sido o qué temas hemos desarrollado en las conferencias. ¿Me hace el favor? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces cuando hablamos de variables cualitativas son esas variables que no se pueden medir. Por ejemplo, sentimientos, eh, como la depresión. ¿Cómo calificamos la depresión? ¿Cómo la, cómo la percibimos? ¿Es objetivo medirla? No la podemos medir, ¿cierto? ¿Cómo medimos la alegría? ¿Cómo medimos sentimientos como el amor, como el mal genio? Eh, ¿cómo, cómo medimos una actitud objetivamente? Entonces, esas características que son como, eh, que son como subjetivas, por decirlo así, son las variables cualitativas. A eso se refiere. ¿Cómo califico una variable de esas? Y las cuantitativas son aquellas variables que son fáciles de ser observadas y de tomar datos. Por ejemplo, cuántos árboles se talaron, cuántos pájaros llegaron a tomar agua, cuántos pacientes se presentaron hoy de COVID, eh, mm, cuántos, cuánto subió hoy el dólar, qué porcentaje. Son variables que podemos fácilmente observar y medir. Las variables cualitativas no. Eh, También estas variables cualitativas se dividen en discretas y continuas. ¿Y por qué? Porque facilitan esa medición en números, ¿no? En datos. Mientras que la clasificación de las variables cualitativas de acuerdo a la escala de medición que se le determine para cada una de ellas pueden ser nominal o ordinal. Las nominal son clasificadas en categorías sin importar el orden. No tiene sentido hacer operaciones aritméticas con ellas, eh, como son género, grupo sanguíneo, si fuma, porque va a ser sí o no, tal vez, casi nunca, siempre, quizás, ¿ve? Si vamos a hacer un análisis, a recoger datos de esas variables, pues lo que nos van a decir es si fumo, no tomo, no duermo, si duermo, sí, sí o no, tal vez casi nunca siempre. Son las respuestas, las posibles respuestas que vamos a obtener. Pero ¿cómo las medimos? Porque se pueden medir. Por eso es tan importante. Y la ordinal son categorías que se pueden arreglar en orden, pero las distancias entre las escalas no son iguales. In- Intensidad de olor, de 1 a 10, ¿cuál es el nivel de olor cómo lo clasifica? Ah, no, para mí es un 5, para el otro es un 8, para el otro es un 7, lo estoy percibiendo en esa escala de medición. ¿Cuál es el nivel de escolaridad? ¿Cuál es el nivel socioeconómico para nuestro caso en que tenemos esos, esa estratificación? Y también tenemos que las variables Profe, cuantitativas señora, señor, es que mi papá se va a retirar, que como no tiene intérprete, él no está entendiendo la clase, entonces él se va a retirar. Bueno,
Bueno, que las grabaciones ya están publicadas en el aula para que cuando hablen con la intérprete, pues Johan ingrese al aula y ella pueda explicarle la clase. Igual dígale a Johan Bueno, que ingrese al aula y lo que tiene, que si no puede hacer los trabajos en los simuladores, que lo haga en hojas de cálculo, porque yo creo que él ya vio, él es de un técnico o de un tecnólogo, entonces, y yo creo que él ya vio metodología de la investigación y él ya debe tener esa competencia de cómo hacer una tabla de frecuencia, cómo aplicar la muestra, él ya la debe tener. Entonces, simplemente hacer eso en un Excel o en un Word, las respuestas y enviarlas. Pero yo trato de comunicarme nuevamente con la intérprete. ¿Listo? bueno, Gracias. profe. Bueno, que Gracias. esté bien. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, Entonces, profe. Chao. eh, las variables cuantitativas, de acuerdo a esa escala de medición, tienen unos intervalos y tienen una razón. Entonces, el intervalo se refiere a aquellas medidas en las que las distancias entre los intervalos es significativa, pero no existe un cero absoluto. ¿Por qué? Porque el cero no es una ausencia de atributo. No tiene sentido hacer cociente o producto, temperatura u usos horarios. Y la razón significa que las proporciones y las raciones tienen sentido al determinar cuánto más tiene una unidad que otra de alguna característica, peso, ingreso, rendimiento. El análisis de cada variable se hace de acuerdo a su escala de medición y esto se puede hacer en diagramas, en tablas de frecuencia, en resumen numéricos, en encuestas, cómo ordenamos esos datos. Entonces, podemos concretar que las variables se utilizan para designar características o cualidades de la unidad de observación. Y estas características nos muestran diferentes valores de esa unidad de observación que difieren la una de la otra. O se puede variar el comportamiento de una misma unidad en términos de tiempo. Y para poder recolectar esos datos de esas variables, necesitamos unos instrumentos o unas herramientas para recolectar esa información que nos están arrojando los individuos a través del análisis de esas variables o características o atributos. Y la recolección de datos, entonces, tiene que, es en donde se tiene que hacer eh, el concepto de medición. ¿Y qué es la medición? Es el proceso mediante el cual se obtiene información de los datos, se le da un valor y se obtiene una respuesta para esas variables que se están investigando. Entonces es allí, a través de la medición, que se utilizan las fórmulas como el tamaño muestral, la desviación estándar o las medidas de tendencia central. Y esos instrumentos de recolección de esos datos pues está orientado a crear las condiciones para que esa medición sea objetiva, sea aceptada, sea clara. Y los datos, por ese lado, esos datos que se van allí a ubicar en esos instrumentos como conceptos, digamos, son conceptos que expresan una abstracción del mundo real, de lo sensorial, y son susceptibles de ser percibidos por los sentidos de manera directa o indirecta. O sea, cuando hacemos parte directa de esa análisis o esa observación con los individuos que es objeto de análisis o cuando lo hacemos como observadores netamente. Mm, Aquí que es importante tener también como claro que todo lo empírico es medible y a eso se refieren las variables cualitativas. Y no existe ningún aspecto de la realidad que escape a esta posibilidad. La medición implica cuantificación en una empresa. Lo que no se pueda medir no sirve, no genera ingresos,
No es posible que una empresa siga invirtiendo en algo que no se puede medir. Por eso hoy en las empresas todos los procesos tienen unas unidades de medición para saber si es eficiente o efectivo o eficaz, que son los indicadores. Y entonces, la recolección de datos, perdóneme, se refiere a ese uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, eh, como pueden ser las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios, el diagrama, un diccionario de datos, una lista de cotejo, una lista de chequeo, etcétera. Y también hay que tener claro que estos instrumentos pues se aplica en un momento en particular, con la finalidad de buscar esa información que sea útil y que presente eh, unos pasos muy claros para aplicarlos y para que ese proceso de recolección de datos puedan ser validados en cualquier momento. Eh, bueno, eso es en términos generales lo que es las variables. Ahora, también uno de esos de herramientas para ordenar los datos son las tablas de frecuencia. Pero ¿qué es una frecuencia? Tenemos la frecuencia absoluta, que se representa con F sub I, eh, y que pues nos permite ordenar todos los elementos, todos los datos obtenidos en una tabla de manera organizada. Y la frecuencia relativa o porcentaje es una frecuencia absoluta que está entre el número total de observaciones y se extrae se obtiene a través de la fórmula P sub I igual a frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Eh, ¿Qué es lo que hace la frecuencia? Pues ayuda a sumarizar en forma ordenada la información contenida en la muestra, tanto en tablas como en gráficas. Ahora, mm, hoy en día, pues ustedes o todos los que estamos somos muy privilegiados porque tenemos unas herramientas automatizadas, altamente desarrolladas para procesar estos datos y no tener que hacer estas tablas de frecuencia uno a uno. Hoy todo esto se puede a través de aplicaciones de programas y una de las aplicaciones son las que ustedes tienen en el curso de razonamiento cuantitativo, que a partir de unos datos que uno allí introduzca, le va a dar los resultados de estas tablas de frecuencia. Y si vamos a Excel, pues Excel tiene también muchísimas opciones para desarrollar una tabla de forma muy ágil, muy rápida. Están las tablas dinámicas o también se puede hacer sencillita la tabla en Excel y el mismo Excel nos permite generar estas gráficas o estos diagramas. Mm, Vamos a mirar qué es una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo se hace una tabla de frecuencia? Em, Hay que tener primero el concepto de que es una tabla de frecuencia o una distribución de frecuencias. Es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias y se utiliza para analizar variables cuantitativas o cualitativas. Entonces, la tabla de frecuencia pues no es más que una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características, ya sean cualitativas o cuantitativas, de la distribución de un conjunto de datos. Y para esto pues he seleccionado otro pequeño video para que
nos expliquen cómo se elabora una tabla de frecuencia. El tema 1.1, que es definición de estadística, es un poquito de historia, donde ustedes van a aprender pues qué cosa es muestra, qué cosa es población. También van a aprender sobre los tipos de variables, si son variables cualitativas, si son variables cuantitativas, variables ordinales, etcétera, 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 si son variables discretas, continuas y demás. Entonces, como ese es un tema bastante básico que ustedes pueden aprender únicamente leyendo por ahí y con la explicación de su profesor, me voy a ir con la parte que a mí más me gusta, que es explicar lo de los números, ¿vale? Voy a comenzar con la página número 27 en el tema 1.4, que es precisamente el de frecuencias, y únicamente vamos a hablar aquí, bueno, si quieren, pues se pueden leer la página 27 y 28, ahí nos da un pequeño ejemplo, igual en la página 29, para que ustedes vean de qué se trata esta situación o de qué va esta situación. Ya tengo lista mi calculadora, entonces vamos a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una tabla de distribución de frecuencias, es como una de estas. Por lo regular, siempre esa tabla de distribución de frecuencias va a estar compuesta de varias columnas. La primera columna se va a llamar clase, que no es más que en realidad la numeración en donde nosotros vamos a poder identificar cada uno de los intervalos que nosotros vamos a tener. Ahorita voy a explicar qué cosa es cada uno de ellos. El segundo van a ser los intervalos, que como bien depende mucho de los tipos de variables, si son variables discretas o si son variables continuas. Eso, como bien les dije, lo tienen que leer en el capítulo que está antes de este. También vamos a tener algo que se llama frecuencia. La frecuencia no es más que la repetición de cada uno de los datos que tenemos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Bueno, no voy a poner un ejemplo, de hecho voy a leer este ejercicio para que ustedes vean de qué va. Está en la página 29. El contexto es: una máquina para triturar piedra utiliza una piedra metálica sujeta a rotación y fricción. Esa pieza tiene lo que se llama un tiempo de vida útil. El productor de las máquinas realiza frecuentemente pruebas a la pieza, para conocer cuántas horas de duración de la pieza debe garantizarles a los clientes. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la distribución de frecuencia de los tiempos de vida obtenidos en las 60 piezas. Ya sabemos el contexto del problema. Entonces, hagan de cuenta que este fabricante comenzó a hacer las piezas que están sometidas a cierto estrés y obviamente se tienen que ir desgastando. Y esas piezas, en esta tabla que tenemos en la parte de la columna de los intervalos, son las horas de duración. Es decir, las piezas que duraron entre 2.900 horas y 3.100 horas, únicamente fueron 5 piezas. Las piezas que duraron entre 3.101 y 3.301 horas fueron nada más 8 piezas. Y de esta forma nosotros podemos ir viendo cuáles son las frecuencias o la cantidad de repeticiones que tenemos en cada uno de estos intervalos. Recuerden que estos intervalos no son más que las horas que se sometieron a la prueba, pues a esas piezas, ¿no? Fácilmente aquí más adelantito, me estoy adelantando lo que vamos a ver, vamos a estar viendo medidas de tendencia central y si ustedes observan, la mayor cantidad de frecuencia se encuentra en este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las piezas tiene una duración de 3.503 horas y 3.703 horas. Por lo tanto, el fabricante puede dar esa garantía de que sus piezas les van a durar aproximadamente esto. Este tipo de estudios lo hacen por lo regular, pues todas las empresas que manejan garantías, ¿no? Porque nosotros no podemos saber cuánto nos va a durar una pantalla o cuánto nos va a durar un tornillo que está sometido a cierto estrés, para que nosotros sepamos bien cómo vamos a manejar las garantías en el caso de que estemos vendiendo tornillos. Y bueno, una vez que nosotros tenemos frecuencia o en la tabla de frecuencias, que ya les expliqué cómo va, nos pide que calculemos nosotros la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en este libro lo está manejando como F subíndice R, F de frecuencia y sub R de relativo, pero en realidad en otros libros también lo pueden encontrar como H, ¿sale? Para que no se vayan a confundir si en algún momento su profe se los muestra con H, es la misma cosa. ¿Y a qué se refiere? La frecuencia relativa va a ser siempre igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Vamos a poner que va a ser T. Obviamente, para saber el total de datos, nosotros necesitamos sumar todas las frecuencias absolutas o todas las piezas que fueron sometidas a esa prueba. Si sumamos, pues serían 5 más 8 más 12
más 25 más 10, y eso nos da un total de 60 piezas. Aquí podemos poner en la parte de abajo que van a ser 60 piezas. Por lo regular, o no por lo regular, siempre vamos a encontrar en los libros de estadística que la sumatoria de la frecuencia absoluta siempre va a ser igual, obviamente, al total de lo que nosotros tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Es decir, si nosotros sumamos esta columna, obviamente vamos a encontrar el total de piezas a las que se le hicieron esa prueba y de donde nosotros estamos considerando esos datos, ¿vale? Ahora, la frecuencia relativa siempre va a ser un cociente y por lo regular o no por lo regular siempre nos va a dar una cantidad menor a la unidad. ¿Por qué? Porque va a ser la frecuencia en cada uno de los valores. En matemáticas, en los libros de matemáticas, esto lo van a encontrar así. Vean, h va a ser igual a f sub i dividido entre la sumatoria de f sub i. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta de cada intervalo, recuerden que cada intervalo son estas, las clases, o cada renglón, lo voy a dividir entre el total de piezas que yo estoy analizando. Dicho de otro modo, así como lo tengo expresado aquí, la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta en cada intervalo dividido entre el total de valores. ¿Quién es el total? Pues este total va a ser nada más y nada menos que 60. Entonces, una vez que yo sé ya esos datos, pues puedo proceder a hacer las operaciones, ¿no? Para la primera frecuencia relativa tendría que dividir la primera frecuencia, que es 5, entre 60 y ver cuánto me da el resultado. Para la siguiente frecuencia relativa tendría que dividir 8 entre 60 y por supuesto ver cuánto me da el resultado. Lo mismo voy a hacer con lo demás, 12 entre 60 y ver cuánto es el resultado, 25 entre 60 y 10 entre 60. Entonces, con eso ustedes pueden hacer los cálculos. Si dividimos 5 entre 60, eso me da por resultado 0.083. No voy a redondear decimales y solamente voy a utilizar 3 decimales. Hay que dejarlo muy claro porque muchas veces algunos profesores tienden a redondear decimales y a utilizar una cierta cantidad de decimales. Entonces, ustedes vayan y pregúntenle a sus profes cómo desean que les muestren las frecuencias relativas, si la quieren redondeada o bien si las quieren con cierta cantidad de decimales. Si tienen problemas para poder redondear decimales, igual y me lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto les hago un video, ¿vale? Vamos a dividir ahora 8 entre 60 y eso me va a dar 0.133. No voy a escribir todos los decimales. Luego vamos a hacer 12 entre 60. Eso me da 0.2. Dividimos 25 entre 60 y eso me da 0.416. No voy a redondear decimales. Y en el último 10 entre 60, eso me daría por resultado 0.166. Únicamente estoy utilizando 3 decimales y no estoy redondeando. Si nosotros utilizáramos todos los decimales y nosotros sumáramos estas frecuencias relativas, llegaríamos a la conclusión que la sumatoria de las frecuencias relativas siempre debe de ser igual a 1. Entonces, si yo sumo todas estas cantidades, el resultado aquí debe de ser igual a 1. A mí no me va a dar 1 puesto que no estoy utilizando todos los decimales, pero sí me voy a acercar bastante a 1. Voy a comenzar con el primer valor que es 0.083 más 0.133 más 0.2 más 0.416 más 0.166. Ustedes van a ver que por allá me da como resultado el 0.998, que la verdad si lo redondeamos pues ya sabemos que va a ser 1, ¿no? Pero es muy muy cercano. Ojo, no me dio 1 porque no estoy utilizando todos los decimales ni estoy utilizando alguna regla de redondeo. Solamente me limité a poner 3 decimales. Ustedes pregúntenle a sus profes cómo sería obviamente lo que ellos desean, ¿no? Si lo quieren con muchos decimales, con pocos decimales o si los quieren redondeados. Ya depende mucho de los maestros, ¿eh? Yo aquí les puedo decir una cosa, pero quienes tienen la última palabra, pues son los maestros. En estadística no podemos tener una regla definitiva de cómo dar los resultados. Eso depende mucho del analista, de la experiencia del analista, en este caso ustedes, y también depende mucho del tipo de estudio que estemos haciendo, también de la precisión que nosotros querramos encontrar. Ahora, cuando hablamos de frecuencia acumulada, no es más que sumar cada uno de los valores en cada uno de los intervalos. Observen,
Para la frecuencia acumulada voy a tomar el primer valor 5 y lo voy a escribir. Para la siguiente frecuencia acumulada lo que tendría es que voy a sumar estos dos, 5 más 8, y me daría 13. Para la siguiente frecuencia acumulada tendría que sumar ahora estos tres, 5 más 8 más 12, y eso me daría por resultado 25. Para la siguiente frecuencia absoluta acumulada tendría que sumar todos estos, 5 más 8 más 12 más 25, pues eso nos daría como resultado 50. Y para la última, pues obviamente tengo que sumar todos estos y la última frecuencia absoluta acumulada pues me tiene que dar 60. Es importante que ustedes sepan que la última frecuencia acumulada siempre debe de ser igual al total que teníamos al principio. Si no nos llegara a dar lo mismo, entonces estamos cometiendo un error. Recuerden que siempre es bueno que nosotros sepamos si estamos haciendo las cosas bien o si de plano no las estamos haciendo bien. En el caso de que aquí diera un número diferente, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a volver a revisar cómo están las sumatorias porque el final o el intervalo del final siempre me tiene que dar el total de los datos que yo estoy sumando o el total de la frecuencia que yo inicialmente tenía, en este caso 60. Obviamente la frecuencia relativa acumulada, digamos que es muy similar a lo que acabo de hacer con la frecuencia absoluta acumulada, únicamente que aquí vamos a utilizar nosotros los datos de la frecuencia relativa. Por lo tanto, el primer dato de frecuencia relativa va a quedar igualito, que sería 0.083. Para el siguiente voy a utilizar mi calculadora porque no soy muy bueno sumando números con decimales. 0.083 más 0.133 y eso les da 0.216. Para el siguiente tendría que sumar estos tres, es decir, 0.083 más 0.133 más 0.2. Entonces aquí vamos a ponerle de una vez en mi calculadora 0.2 y me va a dar también 0.416. Si le seguimos, para la siguiente tendríamos que sumar ahora estos 4. Por lo tanto, aquí en mi calculadora nada más le voy a poner más 0.416 y con eso tendremos el resultado de 0.832. Para el último, perdón, obviamente tendríamos que sumar todos esos, por lo tanto sería 0.166. Y de la misma forma que lo que habíamos visto en la frecuencia absoluta acumulada, me tiene que pasar en la frecuencia relativa acumulada. El último intervalo sumado me tiene que dar exactamente lo mismo que nosotros teníamos en la suma de esta columna que es la frecuencia relativa. Si no me da lo mismo, entonces voy a estar verificando cuál fue la suma que yo hice mal para entonces llegar a la conclusión de encontrar el error y ver por qué razón es que no me da lo mismo. Pero estos dos valores siempre me tienen que dar exactamente lo mismo, ¿vale? Con estos datos que yo les acabo de dar o con este ejemplo, yo creo que ya ustedes pueden resolver este ejercicio que está por acá. Entonces, intenten ustedes hacerlo, pónganle pausa al video y una vez que ya terminen, vengan ustedes a comprobar el resultado y bueno, vemos si nos da. Lo voy a leer. Los siguientes datos de la tabla muestran la distribución de frecuencias de tiempos de una muestra. Tomada al azar de la duración en segundos de comerciales transmitidos por la televisión comercial en el horario de 20 horas y 23 horas. Tomada en un periódico en un periodo, perdón, tomada en un periodo de 2 años, no se repite un comercial en la muestra. Hasta el perrito del vecino. Entonces, por aquí vamos a ver que... Bueno, entonces, chicos, pues aquí hay otro chico. Ya hemos visto una gran cantidad de información hoy, de conceptos que les va a permitir, digamos, mm, retomar, recordar, reforzar esa información, primero que ustedes ya vieron en sus cursos de técnico o tecnólogo y segundo, que es lo que el material de apoyo que tiene este curso de racionamiento cuantitativo. El curso en su material de apoyo les está explicando también todos estos conceptos, les está dando ejemplos. Eh, les recuerdo, les reitero que si los simuladores o el aplicativo no les descarga el reporte, lo primero ustedes pueden ir como tomando pantallazos de cada paso que van haciendo. Eso les va a servir para dos cosas, bien para consolidar el informe o bien para que me envíen en un documento PDF
todos los problemas que tengan con el aplicativo y yo lo escalo a Saba, pero deben de seguir, cumplir con unos parámetros que les he dicho que debe tener pantallazos, ruta del acceso, hora y fecha de la falla, nombre y datos del aprendiz y las imágenes, todo en un PDF para poderlo escalar a Saba. Y lo segundo que ustedes sí lo pueden hacer en Excel o en Word y lo pueden enviar, que si no tienen computador, pues lo pueden hacer a mano y enviarlo eh, por la carpeta de evidencias, porque es allí donde se califica y allí donde se va a generar la calificación o la evaluación para saber si aprobaron o no aprobaron el curso. Tienen la palabra Jessica, Karen y Kevin. No lo escucho. Buenas noches, profe. No sé si ya me escuchas. Ya lo escucho. Profe, qué pena. ¿Será que su merced nos puede compartir los links de los videos? Ok, Por si sí, volverlos a ver. Y pues es que la verdad es que no entiendo cómo entrar a los simuladores, profe. pero ya lo hemos explicado, Es que no Jessie. estuve en 2 clases, no pude estar. Me llegaron los correos pues un poquito tarde y pues por eso no. Jessica, de todas maneras, Jessica, las grabaciones de los cursos ya les expliqué que las encuentra acá en el aula. Todo está en el aula. Está viendo la ruta que estoy Sí, dando, señora, ¿cierto? sí, señora. Aquí están las grabaciones, mire. Ahí están todas las grabaciones, incluyendo la del día de ayer. Y esperaría mañana, si el sistema genera la grabación, poder subir la de hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, pues entrar a los simuladores es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a entrar a los simuladores de la actividad número 1. Hay que tener paciencia porque a veces está muy pesada la aplicación y a veces no ingresa, entonces hay que insistir, insistir, insistir. Hay mucha bulla, interferencia en la. Entonces ahí está lento, mire, ahí está ingresando de forma muy lenta. Entonces uno tiene que tener paciencia. Y ahí le da a ingresar. ¿Ve? Sí, Y sí, ahí, señora. y ahí entonces él empieza a darle las pautas para que ustedes vayan haciendo los ejercicios y vayan alimentando con datos. Si no lo, vuelvo y les insisto, si esto no les genera el reporte, pues ustedes van tomando pantallazo como una prevención. Si tampoco les funciona, no les da resultados, pues hacen el ejercicio a mano y lo envían en Excel o en Word o en lo que puedan. Pero deben enviarlo, porque si no lo envían, el sistema no me genera ningún puntaje. ¿Entendido? Sí, sí, señora, muchas gracias. De nada. Continúe. ¿Quién más iba a hablar? Kevin. Buenas noches. Pues instructora, yo tenía una preguntita Ujú. acerca de esos reportes. Se supone que la página se los envía a su... No. ¿No? No, por eso les creé esta carpeta de evidencias, porque no los envían. O sea, si ustedes no lo envían, yo no lo voy a poder calificar. Y por eso deben de tener en cuenta la guía, qué actividades deben de enviar del informe y cuáles de los simuladores. ¿Ve? Entonces tengan en cuenta la guía y los resultados para que lo envíen por acá, porque es la única manera que yo los voy a Profe, poder ver. Los que no vale, tengamos otra dudas nos podemos preguntita. retirar. Los que no tienen dudas se pueden retirar, claro, y enviar evidencias, porque si no envían evidencias, no puedo calificarles. Omar, lo escuchamos. Sí, profe, pero las evidencias, su merced dijo que había plazo hasta el 1 de mayo para subirlas, ¿no? Sí, claro, tienen plazo hasta el 1 de mayo. Lo que no quiero es que el 1 de mayo me digan, profe, no las puede subir porque el aplicativo se cayó, porque estaban muchos trabajando en línea y no les funcionó porque yo no puedo hacer nada. Como es un curso corto y está parametrizado allá por el Sena Virtual Central, yo no puedo hacerles nada, ni puedo ampliarles el plazo, ni puedo habilitarles nada, porque el sistema ya lo hace solo para que tengan claridad en eso.
¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profe, Buenas con Omar noches. Peña. Hola, Omar. Profe, pues de antemano les pido disculpas si en algún momento esto ya lo comentaron o algo, pues de pronto por no haber estado en las clases iniciales, no lo supe. Es que no estoy en el grupo de WhatsApp, Es entonces muy quisiera saber. sencillo. Omar, le llegó a su correo el link y también está en anuncios del curso. Mire, ingresa, anuncios. ¿Está viendo mi pantalla? Estoy en Sí, el sí, profe. curso. Ver más anuncios. En el primer anuncio que les publiqué está el enlace. Aquí está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Claro, Omar, ¿me escuchó? Sí, señora, muchísimas gracias. De nada. Listo. Entonces, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Les deseo un buen fin de semana. Recordamos que estamos en Semana Santa, y que, pues ya pueden descansar un poquito estos días, pero eh, recuerden enviar sus evidencias para poder calificar y que aprueben el curso. Nicole, cuénteme. Omar, si ya puede bajar la manito, por favor. ¿Hasta cuándo va el curso? Ay, Nicole, usted no ha ingresado siquiera al curso, no ha visto sus correos, no ha No, visto. no, profe, lo que pasa es que a ¡Qué mí, vergüenza, Nicole! ¡Qué vergüenza, Nicole! Con el curso está el cronograma, en el curso está también las grabaciones de las clases que ya hemos hecho y el curso inició el 4 de abril y se cierra el 1 de mayo. ok, muchas gracias. De nada. Listo, entonces que tengan una buena noche, chicos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, profe. Tenga feliz resto de semana. Muchas gracias. Gracias, gracias, lo mismo. Gracias, instructora. Hasta luego. Que tenga buena noche, hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Que tenga buena noche, Daniela. Víctor. Instructora, una pregunta. Señora Judy. Quiero saber si estos cursos son obligatorios para presentar las pruebas TIT. Judy, yo lo he dicho desde la primera clase. Yo no le puedo dar esa respuesta. Ustedes tienen que preguntarlos en su coordinación. Ya en el cero, ok. Sí, señora. Ok, listo. Pues. Bueno, Gracias. de nada. Profe, buenas noches. Señora, buenas noches. Profe, qué pena la pregunta de pronto. Tú ya lo habías mencionado en ocasiones anteriores. Yo estaba ingresando a Territorium para validar lo de las evidencias, pero tengo una duda. O sea, las evidencias son, digamos, realizar los ejercicios del simulador, tomarle pantallazo y subirlo. Yo ya lo he explicado y están las grabaciones y igual tiene que ver tiene que leer las guías para que usted pueda desarrollar y debe ver las grabaciones para que no cometa errores y tiene que hacer tanto el material de apoyo de cada actividad porque ahí hay unos ejercicios que la guía le está diciendo que en el material de apoyo debe desarrollarlos y enviar los resultados a esas acciones, lo mismo que los simuladores. Mire, por ejemplo, en el material de apoyo de la actividad 1 hay 3 casos. Hay 3 actividades que usted debe desarrollar y debe enviarlos como dice la guía. Que si las aplicaciones no le generó el resultado, pues ustedes las hacen a mano, en un papel, en Excel, en Word y la envían por la carpeta de evidencias para que yo las pueda calificar. Listo, profe, muchas gracias. Que De tenga nada. buena noche. Buen fin. Gracias. Bien, hasta luego.